automatismo o cronotropismo, que la podemos definir como la capacidad que tiene el corazón para generar sus propios impulsos. Y estos impulsos que el corazón genera van a ser conducidos a través de las células miocárdicas, precisamente por este sistema de conducción. A esta propiedad se le llama conductibilidad o dromotropismo. Luego tenemos la otra propiedad, que es la de excitabilidad. En ella el corazón va a ser capaz de responder a un estímulo generando un potencial de acción transmembrana. La capacidad de relajación o lucitropismo es, ya como lo habíamos visto en el ciclo cardíaco, una vez que el corazón se contrae, que expulsa su contenido, va entonces a relajarse y permitir posteriormente el llenado ventricular. Otra capacidad fisiológica que tiene es la refractariedad. Esta es la capacidad que tiene el corazón para no responder a algún estímulo después de haber sido despolarizado. Esto evita entonces que el corazón en algún momento dado sufra la tetanización, es decir, la contracción sistólica sostenida. Y finalmente, aunque no es una propiedad eléctrica, pero sí es la propiedad mecánica de contractilidad o inotropismo. Esta se va a dar una vez que el corazón ha sido estimulado, tal como lo vimos en la plática anterior del ciclo cardíaco. Entonces, todas estas propiedades se llevan a cabo a través precisamente de un sistema de conducción, que es el sistema específico de conducción. Y este sistema específico de conducción, ustedes ya recordarán que consta de algunos elementos que ya seguramente ustedes los vieron en su clase de fisiología. Y estos son algunos datos históricos, y si se fijan en ellos, vamos a encontrar los nombres de quienes determinaron o de quienes descubrieron, ¿verdad?, el sistema de conducción, y que ahora llevan el nombre de algunos de sus elementos anatómicos. Fíjense que ya desde 1852 se propuso que la conducción cardíaca era de tipo miogénico, es decir, este sistema de conducción es un sistema muscular especializado. Y este autor, que ustedes seguramente ya reconocen el nombre, Tabara, si recuerdan de él, confirmó la existencia de un haz descrito previamente por His, fíjense, en el año de 1893. Katie Flack, que también son nombres que ustedes recuerdan y que los relacionan muy bien con este sistema de conducción, bueno, confirmaron la existencia de este sistema His-Tabara. Entonces vean cómo pues, los nombres son relacionados con sus descubridores. Y Purkinje, que también ustedes recordarán este nombre, fue el que describió por primera vez las fibras musculares especializadas. Por esos años, 1893, Kent, que también probablemente lo relacione, describieron las conexiones musculares auriculoventriculares, que luego se supo que esto nada más correspondía a los estados patológicos, y ahora sabemos que estas fibras de Kent pues son parte del sistema específico de conducción, pero como haces anormales, y que cuando se presentan van a generar una patología. Entonces, ya hablando propiamente del sistema de conducción, sabemos que el nodo sinusal es el llamado marcapaso fisiológico del corazón, que después vamos a analizar por qué es el marcapaso. Nodo sinusal o nodo de Ken, de Katie Flack, es una
Fíjense, esta estructura tiene una localización subepicárdica muy superficial, de manera que en algunos casos puede verse afectada por los procesos inflamatorios del pericardio y se encuentra muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior, es decir, en la parte alta de la aurícula derecha. Este nodo sinusal, como decíamos, es el marcapaso fisiológico del corazón y presenta estas células P o centrales, que son las que van a dar origen al impulso cardíaco. Este impulso que nace en el nodo sinusal va a correr a través de las aurículas por... había en algunos casos la controversia de que si el impulso se iba a propagar en forma definida por los llamados haces internodales, o algunos autores decían que la irradiación era así como las ondas que se propagan cuando deja uno caer una piedrita en el agua, así en forma radial. Ahora se reconoce más bien que la propagación es a través de los haces internodales. De ahí el impulso viaja y llega hasta el nodo auriculoventricular. ¿Se acuerdan que hablábamos de que este nodo auriculoventricular se encuentra en el triángulo de Koch, que es en la parte baja de la aurícula derecha? Este nodo, que también tiene las mismas propiedades electrofisiológicas que el nodo sinusal, nada más que su capacidad de estimulación es más baja. Aquí vemos que anatómicamente o histológicamente también tiene células P, tiene células transicionales y fibras miocárdicas contráctiles dentro del nodo auriculoventricular. Y luego el nodo auriculoventricular va a atravesar lo que ustedes ya recuerdan como el esqueleto fibroso del corazón. ¿Se acuerdan que hablábamos de él en la clase de anatomía? Y que sirve también para generar una especie de evitar que los impulsos auriculares contaminan a las células ventriculares, una especie de aislamiento. Entonces, este nodo auriculoventricular, decíamos, atraviesa lo que es el esqueleto fibroso del corazón y emite esa prolongación que es el llamado haz de His. El haz de His, entonces decíamos, atraviesa el trígono fibroso, que se acuerdan, decíamos, es parte del esqueleto fibroso del corazón. Y de allí el haz de His se va a dividir en dos grandes porciones, que son la rama derecha del haz de His, corre pegadito por el tabique interventricular y se dirige al músculo papilar anterior por lo que ya conocíamos también como la banda moderadora del ventrículo derecho. ¿Se acuerdan que decíamos que es una estructura anatómica que vale la pena recordarla como referencia? Y de allí la rama derecha se va a dividir en múltiples fibras, que son las llamadas fibras de Purkinje, que esas se distribuyen hacia todo el endocardio ventricular derecho. Y por el otro lado, el ventrículo, la otra rama de las de His es la rama izquierda. Esta rama izquierda entonces va por el tabique interventricular y aunque aquí lo decimos que se divide en dos fascículos, uno posterior y otro antero superior, hay algunos estudios que hablan de de un tercer fascículo de la rama izquierda que se dirigiría hacia el septum interventricular. Ambos fascículos también van a terminar en las redes de Purkinje para despolarizar todas las fibras miocárdicas contráctiles. Entonces, aquí en forma esquemática lo vamos a ver. Aquí tenemos el nodo sinusal, decíamos, en la parte alta de la aurícula derecha, muy cerquita de la desembocadura de la vena cava superior.
Y aquí tenemos los haces internodales. Tenemos este haz anterior o de Bachmann, el medio o de Wenckebach y el haz posterior o de Toret. Entonces, el impulso que genera el nodo sinusal se propaga a través de estas estructuras. Tenemos una rama del haz anterior que se dirige hacia la aurícula izquierda para despolarizar a la aurícula. Y el impulso entonces converge en esta estructura, que es el nodo auriculoventricular. Y aquí el impulso sufre un pequeño retraso en la velocidad de conducción para permitir la contracción auricular previa al estímulo ventricular. De esa manera se mantiene una sincronía entre la contracción de la aurícula y la contracción ventricular. Luego, el nodo auriculoventricular, decíamos, emite una prolongación que es el haz de His, que atraviesa el esqueleto fibroso del corazón y se divide en dos grandes ramas. Aquí tenemos la rama derecha del haz de His, donde vemos que corre por el tabique interventricular y se dirige hacia el músculo papilar anterior por medio de la banda moderadora del ventrículo derecho. Y finalmente termina en estas múltiples ramificaciones que son las fibras de Purkinje. Por el otro lado tenemos la rama izquierda del haz de His, que decíamos los conceptos básicos o clásicos nos hablan de dos grandes fascículos, el fascículo anterior, que se dirige hacia el músculo papilar anterior, y el fascículo posterior hacia el músculo papilar posterior. Aunque decíamos que ya algunos autores hablan del tercer fascículo que iría hacia estimular la parte septal izquierda. Aquí otra vez lo tenemos en forma esquemática. Nodo sinusal, los haces internodales, decíamos que el anterior o de Bachmann emite una prolongación hacia la aurícula izquierda para provocar la estimulación de la aurícula izquierda. Y decíamos que aunque tenemos una propiedad de conducción, de conductibilidad, que es la capacidad que tiene el corazón o las células para propagar el estímulo eléctrico a través de todas sus estructuras sin que se pierda la velocidad ni la fuerza de conducción. El impulso que llega al nodo auriculoventricular sufre un retardo fisiológico, ¿sí?, para permitir la contracción auricular en sincronía con la contracción ventricular, que no sucedan en forma simultánea estos fenómenos, porque entonces habría un choque ahí de presiones. Para que tengan una idea, la velocidad de conducción a través de los haces internodales se ha calculado más o menos en 1 metro por segundo, mientras que la velocidad de conducción a nivel del nodo auriculoventricular disminuye hasta 20 centímetros por segundo, y la velocidad de conducción en el haz de His, en las ramas del haz de His, alcanza hasta los 4 metros por segundo, es decir, una velocidad de conducción bastante rápida para estimular las células miocárdicas. Aquí otra vez el mismo sistema de conducción. Y se acuerdan, decíamos, y tenemos la estructura del nodo sinusal en la pieza anatómica, en la referencia anatómica. Aquí vemos el haz de His y sus divisiones en la rama derecha, en la rama izquierda, y por acá veremos el triángulo de Koch, que decíamos es el sitio anatómico donde se localiza el nodo auriculoventricular y que está delimitado por esta fibra que es el tendón de Todaro, la inserción de la valva septal de la tricúspide y el ostium coronario, que sería la base del triángulo, en la referencia anatómica para localizar el triángulo de Koch.
Y aquí tendríamos la rama izquierda de las de Higgs, ¿sí? Que se divide en sus dos grandes fascículos, aunque decíamos, hay algunos estudios que ya nos hablan de un tercer fascículo. Entonces, decíamos que el nodo sinusal es el llamado marcapaso fisiológico del corazón. ¿Y por qué es el marcapaso fisiológico? Porque tiene una capacidad de estimulación más alta que los demás elementos del sistema. Si vemos, por ejemplo, el nodo sinusal tiene capacidad de estimulación aproximadamente entre 60 a 100 latidos por minuto. De manera entonces que cuando el nodo sinusal está generando impulsos con esta frecuencia, ¿qué pasa con los demás elementos del sistema de conducción? Apagan. Bueno, no apagan, sino que el automatismo que todos estos tienen queda inhibido, de manera que van a actuar exclusivamente como sistema o elementos de conducción del impulso. Entonces, el nodo auriculoventricular decíamos que también tiene automatismo, pero vean que la capacidad de estimulación es más baja que la del nodo sinusal. Se calcula que 40 a 60 latidos por minuto. Y las porciones distales, ¿sí? Las de His, las ramas de las de His, las fibras de Purkinje, tendrán una capacidad de estimulación aproximadamente de 20 a 40 impulsos por minuto. Esto es importante recordarlo porque ¿qué pasa si el nodo sinusal se enferma y ya no produce estímulos? O si aquí hay una barrera que impide que el impulso auricular pase a estimular los ventrículos. ¿Qué pasaría si estos elementos no tuvieran automatismo? Pues básicamente ya no habría contracción ventricular. Entonces, cuando estas dos cosas suceden, entonces el automatismo lo toma alguno de los elementos distales del sistema de conducción. Aquí también es importante que ustedes recuerden, vamos a retrasarnos tantito. Aquí podemos hacer una división práctica, un poquito funcional. Todo lo que va arriba del nodo auriculoventricular, vamos aquí. Imagínense una división en ese sentido. Entonces, todo lo que sucede arriba del nodo auriculoventricular, hablaremos como estimulación supraventricular. Así hablaríamos de taquicardias supraventriculares, las que se originan arriba del nodo auriculoventricular. Y todo lo que va de las de His hacia abajo, hablaremos de estimulación ventricular. ¿Sí? Esa limitación estructural va a ser necesaria recordarla más adelante y para ustedes es importante recordarla en el caso de las arritmias. Ahora, les decía que el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. Y ya tenemos, si nosotros nos preguntamos por qué es el marcapaso fisiológico, ¿quién le dio esa denominación? Bueno, ya sabemos, por un lado, que es porque tiene la capacidad de generar impulsos con mayor frecuencia que los dos otros elementos del sistema de conducción. Ahora, la otra pregunta que nos haríamos es, ¿por qué tiene esa capacidad de estimulación con mayor frecuencia? Y entonces aquí tenemos que apelar a otra de las propiedades electrofisiológicas, que es la excitabilidad. La excitabilidad, ¿se acuerdan que decíamos? La capacidad que tiene el corazón para generar un potencial de acción transmembrana. Y vamos a ver. Entonces, las fibras musculares, para poder dar explicación a este tema, acuérdense que las fibras están formadas por células, los cardiomiocitos. Estas células tienen cargas eléctricas en el interior
como en el exterior, en el medio que la rodea. Entonces, cuando nosotros decimos que una célula está polarizada, es decir, en reposo, ya vamos a saber que esta célula tiene una carga eléctrica negativa en su interior y positiva en su exterior. Y estas cargas eléctricas están dadas por estas sustancias que son electrolitos, por cationes y por los aniones. Los principales cationes electrolitos son el potasio y el sodio extracelular. Entonces, decíamos, cuando la célula está polarizada, es decir, la célula en reposo, ya sabemos que tiene su carga eléctrica negativa en el interior y positiva en el exterior. ¿Por qué es negativa en el interior? Básicamente por las proteínas que se encuentran en el interior de la célula, que tienen cargas eléctricas negativas. Y el exterior es positivo, básicamente por la concentración alta que tiene de sodio extracelular. Entonces, vean ustedes, cuando la célula está en reposo, tenemos carga negativa en su interior y positiva en el exterior. ¿Qué pasa cuando a esta célula le damos un impulso? Va a invertir la polaridad y entonces vamos a tener las cargas positivas en el interior y negativas en el exterior. ¿Por qué viene esta inversión de cargas? Ya decíamos, por la entrada y salida de estas sustancias electrolitos, que son básicamente el sodio, el potasio y el calcio, que son quizá los más importantes. Entonces, cuando la célula se activa, decíamos, va a cambiar su polaridad y entonces de ser negativa va a cambiar a ser positiva, ¿sí? Invierte su polaridad. Se sabe desde el punto de vista electrofisiológico que la negatividad de la célula va alrededor de los menos 85, menos 90 milivoltios, estando en reposo, es decir, la célula polarizada. Ahora, cuando esta célula permite la entrada del sodio hacia el interior de la célula, el sodio ya decíamos qué carga eléctrica tiene, positiva, y entonces va a hacer que la célula invierta su polaridad y de ser negativa pasa a ser positiva, alcanzando acá más 10, más 15 o algunos autores dicen hasta más 20 milivoltios. Entonces invierte la polaridad, de ser negativa pasa a ser positiva. A esto le llamamos la fase cero del potencial de acción transmembrana. Una vez que el sodio entra a la célula, pues va a encontrarse a otro electrolito, que es el potasio. El sodio que es positivo se encuentra al potasio que es positivo. ¿Qué va a suceder? Entonces, acuérdense que cargas eléctricas iguales se rechazan y esto permite que la célula extraiga parte de ese potasio intracelular. De esa manera, la célula pierde un poquito de la polaridad que había ganado. A eso le conocemos como la fase 1 del potencial de acción transmembrana. Luego, la célula permitió la entrada de sodio, sale poco de potasio, pero en la siguiente fase empieza a entrar el calcio que también es positivo. Entonces, si la célula pierde potasio, pero entra calcio, vean que la polaridad prácticamente no se modifica, sería una fase de meseta. A eso le llamamos la fase 2 del potencial de acción transmembrana. Sin embargo, la célula continúa sacando potasio y esa polaridad que había ganado empieza a perderse. Hasta que llega un momento
en que la célula tiene que meter el potasio que había salido y sacar al sodio que había entrado al interior de la célula. Esto se hace a través de una bomba, que es la bomba sodio-potasio, y constituye la fase 3 del potencial de acción transmembrana, donde la polaridad de la célula va en franca disminución. Y finalmente, la fase 4 del potencial de acción transmembrana es la fase de reposo. La célula está en condiciones de ser estimulada nuevamente. Entonces, a esto le llamamos la fase de potencial de acción transmembrana. Y esta fase que nosotros esquematizamos en esta imagen es la que corresponde a la célula ventricular o a la fibra de Purkinje. El potencial de acción transmembrana del nodo sinusal es un poco diferente. Y aquí lo vemos. Vean ustedes el potencial de acción que se representa en el nodo sinusal. Vemos igual, ¿verdad? Fase 0, aquí prácticamente no hay meseta, la fase 3 y aquí la fase 4. Vean la diferencia importante del nodo sinusal al retículo de Purkinje o al ventrículo. ¿Cuál sería la gran diferencia? La fase 4. Que la fase 4 es más pronunciada, de manera que puede alcanzar más fácilmente el potencial de acción, el umbral de excitación para poder formar un nuevo estímulo. De esa manera, entonces, ya tendríamos la respuesta completa. ¿Por qué el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón? Primero, porque puede generar impulsos con mayor frecuencia. Y la otra parte de la respuesta es ¿por qué puede generar impulsos con mayor frecuencia si comparte las mismas características de estimulación? Por esto, que es la pendiente de despolarización diastólica, que es más pronunciada que el resto de los elementos y permite entonces alcanzar más fácilmente el nivel umbral de excitación y generar un nuevo impulso. Aquí lo vemos nuevamente. Vean ustedes lo que les decía. Esta es la pendiente de despolarización diastólica. Vean que en el nodo sinusal es más pronunciada que en el resto de los elementos del sistema de conducción. De esta manera, entonces, el impulso alcanza con más facilidad el nivel umbral de excitación y genera un nuevo impulso. Y esto entonces permite que el nodo sinusal sea el marcapaso fisiológico del corazón. Y ahora, estos potenciales de acción, vean ustedes, tiene relación con el electrocardiograma. Y así vemos que la onda R del electrocardiograma va relacionada con la fase 0 del potencial de acción transmembrana. La fase 1 y 2 del potencial van relacionadas con el segmento ST. La fase 3 con la onda T y la fase 4 con la diástole eléctrica ventricular. ¿Sí? Entonces, así tenemos la anatomía del sistema específico de conducción y la explicación de por qué el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. Y aquí lo vemos. Esto sería la línea punteada, el nivel umbral de excitación. Esto recuerden que es importante porque si un estímulo no alcanza este nivel umbral, se pierde. Pero una vez que lo alcanza, ya no hay manera de detenerlo. Entonces genera una respuesta. Y así tenemos entonces el potencial del nodo sinusal. Vemos aquí la fase 0, aquí prácticamente no hay meseta, la fase 3 y la pendiente de despolarización diastólica, que es muy acentuada y entonces fácilmente alcanza el nivel umbral de excitación y genera un nuevo impulso, y así sucesivamente. No sé si quede claro
en esta situación. No sé, si tengan alguna duda o quieran comentar algo. No, doctor, todo claro. ¿Todo bien? Bien, bueno, entonces vamos a terminar con este sistema específico de conducción, y en la próxima charla hablaremos de la teoría de vector y dipolo. ¿Qué les parece bien? Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias. Doctor, muchas gracias. Acuérdense que vale la pena que lean los artículos, porque es una manera de complementar, ¿verdad? Para que tengan una idea mucho más amplia, más clara de los temas que vamos abordando. Y a medida que avancemos, pues yo les iré llegando algún material extra para que ustedes complementen esta información. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Muy bien, doctor. entonces Buen día. nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana.